El telón subió con precisión, la orquesta sonó en el momento justo y Clara Méndez respiró hondo antes de dar su primera línea. El teatro estaba lleno. Críticos, colegas, amigos, alumnos, todos sentados esperando ver la culminación de un año de trabajo. Era su noche, la más importante en más de 2 décadas sobre las tablas. Esa obra, La casa invertida, era más que un texto, era una extensión de sí misma. Clara había ayudado a reescribir escenas, diseñar el vestuario y moldear la escenografía. Había vivido dentro de esos ensayos como si se tratara de su única casa. Y también estaba él, Alejandro Ruiz, su esposo, su socio creativo, su director y últimamente su sombra. Alejandro siempre había tenido un talento innegable, pero también una necesidad creciente de protagonismo. Durante los últimos meses, Clara había notado un cambio sutil. Sus aportes eran ignorados, sus sugerencias corregidas con condescendencia. Y en las reuniones, él hablaba como si ella fuera una asistente más. Pero esta noche era diferente. O al menos eso quiso creer. La función se desarrolló con intensidad. Clara entregó cada palabra, cada silencio con precisión quirúrgica. El público la siguió con la respiración contenida. El aplauso final fue estruendoso. Algunos se pusieron de pie. Ella sintió cómo el cuerpo se le aflojaba del esfuerzo acumulado. Miró hacia bambalinas y vio a Alejandro de pie con su sonrisa de director satisfecho. Pero entonces ocurrió. Alejandro subió al escenario con micrófono en mano. El público seguía aplaudiendo. Él hizo un gesto de agradecimiento, luego levantó la voz. Gracias, de verdad. Esta noche ha sido mágica y quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como saben, la próxima temporada ya está en preparación y me complace anunciar que la protagonista será nuestra nueva incorporación, la talentosa Sofía Landa. La sala estalló en un murmullo. Clara sintió como si le hubieran quitado el aire. Sofía, apenas de 26 años, recién salida de la escuela de teatro, con menos de 3 funciones menores a cuestas. Clara giró lentamente hacia ella, quien sonreía desde la segunda fila con una mirada que no pedía permiso. Alejandro continuó. Sofía nos ha impresionado con su frescura, su sensibilidad, su energía renovada. Estoy seguro de que será una revelación en nuestra próxima producción. No hubo mención de Clara, ni una palabra de reconocimiento, ni una nota de agradecimiento por el papel que acababa de ejecutar con maestría, ni una mención al trabajo invisible que durante meses había sostenido todo. Clara bajó la mirada. Las luces la cegaban. Escuchaba los aplausos, pero ya no eran para ella. Sintió el ardor en la garganta, la punzada en el pecho. No lloró. No allí. Mantuvo la compostura. Apretó la mandíbula. Cuando bajó del escenario, saludó a quienes se acercaban. Mantuvo la sonrisa. Agradeció cada cumplido, pero por dentro todo comenzaba a cambiar. Horas más tarde, en el camerino vacío, aún con el maquillaje a medio remover, Clara se quedó sentada frente al espejo. Escuchó cómo Sofía reía en el pasillo. Escuchó la voz de Alejandro embriagado de entusiasmo. Sintió por fin la herida abierta en su ego, pero también en su alma. Ese día no fue el final de su carrera. Fue el principio de otra. Tomó su libreta de apuntes. En la primera hoja escribió: Mi historia empieza aquí. Cerró el estuche de maquillaje, se quitó el vestuario con movimientos lentos y ceremoniales y salió del teatro sin mirar atrás. No dijo adiós. No hizo reclamos. Sabía que las verdaderas decisiones no hacen ruido al romper. La mañana siguiente, el teatro estaba en todas las redes sociales. Fotos del estreno, elogios a la puesta en escena y titulares celebrando la visión renovada de Alejandro Ruiz. En casi todas las menciones, el nombre de Clara era invisible, como si no hubiera estado, como si no hubiera entregado su alma en ese escenario. Clara observaba las publicaciones desde su balcón, con una taza de café frío entre las manos. No sentía rabia. No aún. Sentía vacío.
como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de ella y todo hubiera salido flotando. Su nombre, su valor, su trabajo. Todo lo que había construido a lo largo de más de 20 años. Durante horas repasó mentalmente cada ocasión en la que Alejandro la había reducido, no solo en público, sino en privado. Las veces que corregía sus ideas con una sonrisa didáctica, como quien enseña a una estudiante perdida. Las reuniones en las que decía, dejemos que Clara organice los ensayos, eso lo hace muy bien. O cuando proponía un enfoque diferente en una escena y él replicaba, esa no es tu función, amor. Sos actriz, no dramaturga. Recordó también cómo él presentaba sus logros como compartidos, pero los de ella como anecdóticos. Clara tuvo una gran participación en la gira, solía decir, sin mencionar que ella reescribió escenas enteras para que funcionaran en otro idioma. Y cómo en entrevistas Alejandro hablaba de la compañía como suya sin jamás pronunciar el nosotros. Durante años, Clara había normalizado todo eso, lo había justificado. Pensó que era parte del sacrificio de trabajar en pareja, que el amor implicaba ceder, que el reconocimiento no siempre venía con aplausos, pero la noche del estreno lo dejó claro, no era olvido, era elección. Alejandro había decidido borrarla, y ella lo había permitido. Esa certeza fue el punto de quiebre. Clara dejó el celular a un lado, se levantó del sillón y caminó hasta su estantería de libros. Allí estaban los cuadernos viejos llenos de ideas que nunca había mostrado, obras incompletas, escenas sueltas, fragmentos de personajes que esperaban nacer. Los había guardado durante años convencida de que no eran lo suficientemente buenos o que no era su lugar hacerlos realidad. Ese día algo cambió. Abrió el primer cuaderno y comenzó a leer. Era su letra, su ritmo, su voz. A veces torpe, a veces intensa, pero siempre auténtica. Sintió una mezcla de dolor y orgullo. Era su historia aún no contada, una historia que ya no podía seguir esperando. Encendió su computadora. Abrió un nuevo archivo. En el encabezado escribió obra sin director y debajo una frase que parecía salida de lo más profundo de su pecho. Esta vez no quiero permiso, solo quiero espacio. Ese primer día escribió sin pausa durante 3 horas. Era una historia sobre una actriz mayor que vive a la sombra de su pareja y tras una traición pública decide construir un teatro en su propio garaje. No era exactamente su vida, pero el alma estaba allí. Cada palabra era una pieza de ella que volvía a su lugar. Cuando terminó, se sintió agotada pero viva. Llamó a su antigua profesora de teatro Mercedes Ballesteros, una mujer que siempre creyó en ella y que llevaba años insistiendo para que escribiera. Le leyó las primeras páginas. Mercedes guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Eso que escribiste no es una escena, es un grito, y te aseguro que muchas queremos escucharlo». Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía parte de un telón de fondo. Se sentía autora, dueña, protagonista. La voz de Mercedes Ballesteros, profunda y clara, como siempre fue la chispa que encendió el segundo acto en la vida de Clara. La profesora no solo le ofreció su respaldo, sino también algo más valioso: conexiones. Años fuera del centro de la escena no le habían restado poder en los círculos teatrales. En cuestión de días, Clara fue invitada a un pequeño foro de dramaturgas independientes organizado en una sala alternativa de Palermo. Fue allí donde conoció a Abril Santoro, una dramaturga de apenas 30 años, con mirada curiosa, voz firme y una sensibilidad afilada. Abril ya había dirigido 2 obras breves en teatros emergentes, ambas centradas en historias femeninas silenciadas. Se entendieron al instante. «Leí lo que escribiste», le dijo Abril con un ejemplar impreso en las manos. «No sé si vos lo ves, pero esto no es solo una obra, es un manifiesto y merece un escenario que lo entienda». Clara rió algo incómoda. No estaba acostumbrada a ser tomada tan en serio. Pero esa seguridad de Abril era contagiosa.
Yo no tengo dinero, ni sala. Apenas estoy empezando a diablar de esto, respondió. Lo único que necesitas es que alguien no te cuestione. Lo demás se arma en el camino, replicó Abril. Yo me sumo. Si me dejas dirigir, armamos esto juntas. Así comenzó lo que Clara empezó a llamar, medio en broma, el plan de fuga. En secreto, alquilaron por horas un espacio en desuso dentro de un viejo centro cultural. Mercedes ofreció hacer las correcciones del texto como asesora dramática, mientras Abril convocaba a un pequeño equipo técnico joven y entusiasta que aceptó colaborar por amor al arte y respeto al texto. Durante los ensayos iniciales, Clara no solo actuaba, vivía. Cada escena era una descarga emocional, cada réplica un ajuste de cuentas con su pasado. En uno de los pasajes más duros del libreto, su personaje decía: «Me pasé media vida esperando que alguien dijera que soy buena. Hoy no quiero que me aplaudan, quiero que me escuchen». Abril se le acercó ese día después del ensayo con los ojos húmedos. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Diste voz a todas nosotras. Nosotras las que hemos estado en salas de espera emocionales, las que tenemos cosas que decir, pero nos enseñaron a hablar bajito». Clara la abrazó. Por primera vez en muchos años sentía que no estaba sola, que no era una mujer que había envejecido en la sombra de un nombre, sino una artista que había decidido alumbrar su propio camino. Mercedes, por su parte, fue implacable como mentora. Pulía diálogos, reordenaba escenas, exigía más verdad en cada gesto. Vos no necesitas que te vean actuar, necesitas que te vean vivir. Usa tu historia, le decía con severidad maternal. Si vas a hablar, que sea desde la herida, no desde la técnica. Y Clara obedecía. Con cada ensayo su cuerpo se soltaba. Su voz dejaba atrás la suavidad entrenada de los años y empezaba a sonar cruda, honesta. Abril reorganizaba las luces para acentuar lo íntimo. Mercedes ajustaba el ritmo como una directora de orquesta. Todo funcionaba. La obra, aún sin título definitivo, se convirtió en un secreto a voces en los círculos alternativos. Se hablaba de una actriz consagrada que volvía a escena con una historia feroz, de una colaboración intergeneracional, de un texto que hablaba de amor, silencio y despertar. Y Clara, en el centro de todo, volvía a sentirse viva. Los ensayos avanzaban con una intensidad casi terapéutica. Clara sentía que con cada línea dicha, una capa vieja de inseguridad se desprendía. Pero no podía concentrarse del todo. Algo le retumbaba en la cabeza desde hacía semanas, una sospecha vaga, como una nota fuera de tono, que insistía en no desaparecer. Una tarde, mientras Abril y el equipo técnico ajustaban luces, Clara navegó por la web revisando noticias culturales. Al llegar a una página de un festival internacional de dramaturgia celebrado en Santiago de Chile, su respiración se detuvo. Allí, en letras claras bajo el nombre de Alejandro Ruiz, figuraba una obra titulada El eco de lo invisible, con sinopsis que le resultaba inquietantemente familiar. El texto hablaba de una actriz atrapada en la rutina invisible dentro de su propio hogar, que poco a poco encuentra fuerza en el arte para liberarse. Clara no necesitó seguir leyendo. Aquella era una idea que había compartido con Alejandro hacía 3 años en una cena privada, cuando aún creía que construir juntos era sinónimo de amor. La indignación le tensó el cuello. Cerró la computadora y salió al pasillo del centro cultural caminando en círculos. No era solo que él hubiera ignorado su trabajo, era que lo había apropiado, reformulado a su manera y presentado al mundo como suyo. Respiró hondo. Necesitaba pruebas. Con la ayuda de Mercedes, accedió a viejas grabaciones de sus lecturas en voz alta, a correos electrónicos donde discutían conceptos, a versiones iniciales de la idea que ella había ido desarrollando sola, pero que luego él utilizó para construir sus propias glorias. Abril, al enterarse, se indignó. Esto es robo creativo y emocional. Es violencia. Mercedes fue más práctica. Si vas a hablar, que sea con datos. Vamos a documentar todo.
Durante varios días, reunieron versiones cruzadas, notas en papel con su letra, audios rescatados de su antiguo celular. Hasta encontraron una entrevista reciente donde Alejandro, sin titubeos, afirmaba que la inspiración de su obra surgió de la observación de los conflictos internos de una generación que calla demasiado. Clara se mordió los labios al escuchar esa frase. Yo no soy una generación, soy una mujer. Y esa historia era mía. Tenía todo lo que necesitaba: las fechas, los registros, el contenido. Alejandro no solo la había invisibilizado en su trabajo actual, también había construido parte de su prestigio reciente, robando sus ideas, sus emociones, su experiencia. Pero Clara no gritó, no publicó un comunicado, ni buscó escándalos. Decidió canalizarlo donde mejor sabía, en el escenario. Agregó una escena final a su obra. En ella, el personaje central, una actriz olvidada por todos, se presenta en un festival solo para descubrir que su vida ha sido transformada en ficción por su pareja. En el monólogo final, la mujer no lo denuncia, lo representa, lo actúa, lo desnuda emocionalmente ante un público que no puede mirar hacia otro lado. Abril, al leer la nueva escena, la miró en silencio durante unos segundos. Esto es dinamita y está cargado de verdad. Pero, ¿estás lista para interpretarlo sabiendo que todos van a ver a Alejandro en ese espejo? Estoy lista, respondió Clara sin dudar, porque esta vez no me estoy defendiendo, estoy contando mi verdad. Y así, sin necesidad de tribunales ni venganza pública. Clara comenzó a preparar el acto más honesto de su carrera. Uno donde por fin la voz que siempre estuvo detrás del telón pasaría al frente. Sin permiso, el título llegó una madrugada cuando Clara, envuelta en una manta, leía sus notas por enésima vez. Había tachado y reescrito frases, reordenado escenas, llorado entre líneas. De pronto, una de sus frases, escrita meses antes casi sin querer, saltó del papel y la miró de frente la protagonista ausente. Así decidió nombrar la obra. No era solo un juego de palabras, era una declaración, un espejo donde tantas mujeres se verían reflejadas, porque sí hablaba de su historia, de su dolor de Alejandro, pero también hablaba de todas las que quedaron fuera del foco, de las que sostuvieron estructuras desde el fondo sin ser vistas. Abril y Mercedes apoyaron la decisión sin reservas. La sala alternativa que habían conseguido ofreció 4 fechas para una primera temporada. El equipo de producción se completó con mujeres jóvenes, técnicas, artistas visuales, sonidistas, todas dispuestas a crear desde la horizontalidad. Acá nadie va a decirnos cómo se cuentan nuestras historias, dijo Abril con determinación. Este proceso también es parte del mensaje. Clara trabajó en todos los detalles: dirección, guión, actuación, escenografía. No por control, sino por necesidad. Cada escena escrita le permitía sanar una parte de sí misma que había callado durante años. Era como escarbar en tierra húmeda para sembrar desde el barro, sabiendo que allí también podía nacer algo vivo. La obra comenzaba con una actriz maquillándose frente a un espejo, mientras una voz masculina narraba su carrera. Pero mientras el narrador la glorificaba, la mujer en el espejo se desdibujaba, se borraban sus líneas, sus gestos, su historia. Una metáfora viva de cómo la voz de otro puede devorarlo todo. Luego venían escenas que alternaban lo cotidiano con lo brutal, una reunión creativa donde ella proponía ideas que otro se adjudicaba, un ensayo donde le decían cómo debía sentir, una premiación en la que la presentaban como la musa del director. Pero lo más poderoso era el monólogo del segundo acto. Clara lo escribió en una sola noche temblando. Lo tituló La escena que nadie vio. Allí, su personaje relataba la primera vez que sintió que desaparecía, no porque no hablara, sino porque nadie escuchaba. Era un texto crudo, sin pausas, lleno de verdades pequeñas, de esas que cortan despacio. Me dijeron que era fuerte porque me quedaba en silencio. Nadie sospechó que ese silencio era miedo. Mercedes, al escucharlo en ensayo, tuvo que salir de la sala.
Lloró sola en el pasillo. Luego regresó y la abrazó sin palabras. La puesta en escena era minimalista: una silla, un telón roto, una lámpara que colgaba del techo. Clara quería que lo esencial fuera lo dicho, que la voz no compitiera con adornos, que cada gesto pesara. La producción avanzó entre jornadas largas, pero nadie se quejaba. Había algo místico en ese proceso. Se sentía como construir algo más, que una obra era una forma de recuperar espacio, de habitar su cuerpo con autoridad, de reescribir su historia sin pedir perdón. En medio de los ensayos recibió un mensaje de Alejandro. «Me dijeron que estás haciendo una obra. Me gustaría verla». «¿Podemos hablar?» Clara no respondió. No por rencor, sino porque ya no había nada que explicar. Todo lo que necesitaba decir estaba en el escenario. Y ahí él sería solo un espectador más, si se atrevía. El día del estreno amaneció frío, pero Clara no sentía el clima. Estaba flotando en una mezcla de calma y vértigo. Caminaba por la sala alternativa, revisando cada rincón, las luces colocadas con precisión, la silla en su lugar, los textos a mano por si alguna actriz necesitaba repasar y su vestuario colgado como un amuleto en la entrada del camarín. La sala no era grande, apenas 50 butacas, pero estaba llena. Actrices reconocidas, periodistas culturales, exalumnas de Mercedes, colegas de teatro independiente y algunos rostros conocidos de la escena porteña. Clara no buscaba a Alejandro, pero sabía que estaba ahí. Abril lo había visto entrar 10 minutos antes con la misma seguridad de siempre, como si ese escenario aún le perteneciera. Cuando las luces bajaron y el telón simbólico se abrió, Clara no pensó en él, pensó en ella. La primera escena ocurrió en silencio. La actriz, frente al espejo, se desdibujaba mientras una voz masculina exaltaba sus logros compartidos. Se escucharon suspiros, algunos murmullos. Alguien dijo: «Eso lo viví yo». Luego vinieron las escenas duras, los vacíos, disfrazados de aplauso, la violencia sutil de las reuniones, las risas que duelen más que los gritos. Pero fue el monólogo del segundo acto lo que rompió algo en la sala. Clara se quedó sola, bajo una lámpara tenue, mirando al público con los ojos secos. ¿Cuándo fue que empecé a pedir permiso para existir? ¿Fue cuando aplaudí su éxito con la voz temblando por dentro? ¿Fue cuando reí con su chiste sobre mí? ¿O fue cuando en una entrevista él dijo «nosotros», pero yo ya no estaba ahí? El silencio se volvió inmenso. Nadie se movía, nadie tosía. Solo se escuchaba su respiración y la fuerza vibrante de su texto. «Hoy dejo de actuar, que no pasa nada. Hoy no soy la musa, no soy la esposa, no soy la sombra, soy la autora». Al bajar la luz, la sala explotó en aplausos, de pie, con lágrimas, con gritos. El público no solo aplaudía una obra, aplaudía un acto de justicia, aplaudía el regreso de una voz que ya no se iba a callar. Abril se abrazó con Mercedes en la entrada técnica. Las actrices lloraban entre bambalinas. Clara permanecía en el centro firme, agradeciendo con una mano en el pecho. La crítica no tardó. Una cronista del diario Escenario Abierto escribió al día siguiente: «La protagonista ausente es el grito silencioso de cientos de mujeres que ocuparon un lugar en el telón de fondo mientras otros recibían los laureles». Clara Méndez no solo escribe denuncia, no solo actúa despierta. Su obra es un golpe de verdad que incomoda y emociona por igual. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del monólogo, fotos del montaje, frases subrayadas por espectadores. Clara no tenía redes activas, pero Abril le leía los mensajes. «Gracias por decir lo que nosotras no sabíamos cómo. Esta obra me dio valor para hablar en mi trabajo. Clara, fuiste mi voz anoche». Y entre los comentarios, uno solitario. Una foto de Alejandro sentado al fondo de la sala encorvado, con las manos entrelazadas y la mirada fija, sin aplauso, sin palabras. No intentó hablar con Clara, no escribió, no se acercó. Tal vez entendió, tal vez no.
Pero eso ya no importaba. Esa noche Clara volvió a casa sola, no triste, no vacía, con la sensación serena de haber recuperado algo que creía perdido el derecho a nombrar su propia historia. Se sirvió una copa de vino, se sentó en su sillón favorito y releyó la primera página de su libreto. Esta vez no quiero permiso, solo quiero espacio. Y ese espacio ahora le pertenecía. La sala estaba llena de vida. Voces cruzadas, risas que venían desde la cocina, luces tenues colgadas como guirnaldas improvisadas, y el aroma de comida casera invadiendo el aire. Era el cumpleaños número 43 de Clara, y por primera vez en años no había tensión disfrazada de celebración. No había máscaras ni palabras políticamente correctas. Había autenticidad, había tribu. Abril estaba en un rincón coordinando la playlist con una actriz nueva del elenco. Mercedes, con una copa de vino tinto en la mano, contaba anécdotas teatrales que hacían estallar de risa a las más jóvenes. El salón no era grande, pero vibraba como un escenario vivo. Clara observaba todo desde su cocina abierta, con una camiseta blanca que decía en letras bordadas a mano: la protagonista de mi vida. Fue un regalo de Abril, y Clara no se la quiso sacar en toda la noche. Los meses que habían pasado desde su último encuentro con Alejandro habían sido una montaña de descubrimientos. Su obra, La protagonista ausente, no solo fue un éxito local. Había sido invitada al Festival de Teatro Feminista de Valparaíso, seleccionada por una plataforma digital que promovía dramaturgias femeninas y estaba en proceso de traducción al francés. Pero más allá de los premios y nominaciones, lo que conmovía a Clara eran los mensajes que recibía. Mujeres que le contaban sus historias por correo, artistas jóvenes que la nombraban como referente incluso, hombres que reconocían haber callado a sus parejas sin siquiera notarlo. Su compañía bautizada Voz Propia crecía con cada semana. Había abierto un ciclo de lecturas dramatizadas, donde actrices mayores de 40 contaban historias escritas por ellas mismas. Un espacio antes impensado, ahora abrazado por una comunidad que necesitaba verse reflejada sin filtros ni retoques. Durante la fiesta, una de las actrices más jóvenes del Grupo Sol se acercó con timidez y le entregó una pequeña libreta. «Te la hice yo», dijo, «para que sigas escribiendo cosas que nos cambien». Clara la abrió. En la primera página un mensaje escrito a mano. «Gracias por enseñarnos que siempre hay tiempo para volver a empezar». Contuvo el nudo en la garganta. Agradeció con un abrazo largo, profundo, de esos que cargan historias y futuro a la vez. Más tarde Mercedes pidió silencio con una cuchara, golpeando su copa. Todas las miradas se dirigieron a Clara. Ella negó con una sonrisa, pero ya sabía que no podría escaparse del brindis. Esta mujer dijo: «Mercedes nos enseñó algo que olvidamos seguido, que no hay edad para recuperar la voz. Que un telón no es una frontera, sino una puerta. Y que las protagonistas no siempre entran por la escena 1. A veces llegan en el tercer acto y se quedan para siempre». Los aplausos llenaron la sala. No eran solo de reconocimiento, eran de amor. Clara levantó su copa con la camiseta aún puesta, el cabello recogido y los ojos brillantes. «Brindo por todas las veces que callamos por miedo, por las historias que merecen ser contadas y por los escenarios que construimos nosotras mismas con nuestras manos. Brindo por no pedir permiso y por no necesitar a nadie que nos diga que sí podemos». El aplauso fue más fuerte esta vez. No era teatral, era sincero. Esa noche, mientras todas se iban despidiendo, Clara se quedó sola en su sala con la última copa de vino en la mano. Miró alrededor. Su nuevo hogar, su gente, su obra, su nombre escrito en carteles, no por caridad, sino por mérito. El silencio que alguna vez la rodeó, ese silencio denso de las palabras no dichas, ya no existía. Ahora el silencio era paz. Era un respiro entre aplausos verdaderos. Y por primera vez en su vida, Clara no solo estaba en escena, era la dueña del guión.